En este tema vamos a ver lo que es matemática simbólica. Eh, Matemática simbólica no es más que unas operaciones que se realizan entre expresiones, ¿no? A lo contrario de lo que hemos estado viendo, ¿no? Variables que tenían un valor y las operaciones entre esos valores, ¿no? Pero en este caso vamos a tener expresiones como polinomios y pueden operarse entre sí. Pueden sumarse, pueden restarse, pueden multiplicarse, dividirse. Y para que nos den otra expresión, podemos obtener su derivada, su integral y obtenemos otra expresión. A partir de una expresión obtenemos otra expresión, ¿no? Entonces, veamos de lo más básico de matemáticas simbólicas que es declarar una variable. Veamos un ejemplo. Primero creamos un archivo. Limpiamos este workspace. Creamos pantalla. Guardamos este archivo. Ejemplo 1. Listo. Entonces, para declarar una variable, utilizamos sim. Y entre paréntesis, entre apóstrofes, colocamos la variable. Puede también ser un número, ¿sí? Pongamos que sea un número. Bueno, 2. ¿No? Es como variable simbólica. Si pueden ver en el workspace, en el espacio de trabajo, tenemos aquí otro tipo de dato, ¿no? Simbólico, objeto simbólico. Su icono es un cubo. Entonces es un nuevo tipo de variables simbólicas. Supongamos que le quiero sacar la raíz. Podemos asignar sim, puede ser de esta manera, sin ya declarar anteriormente. Entonces, si ustedes ven, vamos a colocar ahora para que vean cuál es la diferencia. Mientras que la variable simbólica a mí solamente me da la expresión, no de una raíz cuadrada. La variable numérica es 1.4142, como ya sabemos. Puedo colocar a ver, para que sea mejor, comando pretty, ¿no? 2 elevado a la 1 media. Eso con el comando pretty. Pero la diferencia que vemos ya, este es solamente la parte simbólica, es una expresión, mientras que la que ya hemos venido haciendo nos da un valor, ¿no? Esa es la diferencia. Veamos otra diferencia. Que sea x es igual a una variable simbólica, por ejemplo, 1 sobre 3
¿no? Pongamos más otra variable simbólica, 2 sobre 3. Veamos. Y la expresión me va a dar 1, ¿no? Es lógico. Pero si yo, por ejemplo, le doy acá, me da 5 tercios. Exacto. A lo que quizás yo puedo decir 1 sobre 3 más 4 sobre 3, ¿no? Me va a dar con decimales. En cambio acá me va a dar como variable simbólica, ¿no? Como un símbolo, un objeto simbólico. Pues una expresión, ¿no? Ni con simplify me va a reducir esta expresión. Eso es la mínima que se puede reducir. Simplify podemos utilizar de esta manera, ¿verdad? Estamos haciendo algunos ejercicios, algunos ejemplos para que quede claro lo de objetos simbólicos, ¿no? Supongamos que yo tenga y, y sea igual a, vamos a decir, x al cuadrado, y es al cuadrado menos 2 por x, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado que tengamos. Es una expresión, entonces, ¿no? Es otra expresión, pero que sí puede reducirse. O sea, nos da la expresión, pero no es la simplificación, ¿no? No es una expresión simplificada. Ahora, a ver. Esa es la respuesta. Esa es la, o sea, lo que nos da es la expresión de la operación, de lo que se está haciendo, pero no nos va a dar resultado. Entonces, Simplify lo va a reducir esta expresión hasta su mínima, ¿no? Hasta su mínimo. Entonces, sumamos acá, me dio la expresión, pero no me dio el resultado. El resultado es 1, ¿no? Esa es la diferencia entre las variables simbólicas y lo que hemos venido haciendo, ¿no? Las operaciones convencionales que hemos hecho. Entonces, siempre nos va a dar expresiones. Entonces, sabiendo esto, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo también declarar lo siguiente, ¿no? X, a ver, claro, si se dan cuenta, yo tengo X, también esta es otra forma de declarar, pero puede declarar no solamente una variable, sino dos, tres variables, ¿no? Pongamos aquí tengo un A, pongamos que sea A, estoy declarando dos variables, ¿no? Listo, se dan cuenta. Aquí puedo declarar otra variable, la variable que ustedes deseen. Entonces hasta ahí vemos ya lo que son las declaraciones. Ahora vamos a ver las operaciones que pueden haber entre expresiones simbólicas. Vamos a ver.
vamos a tener dos expresiones. Declaramos primero como variable simbólica x y vamos a tener dos expresiones, una que es f, que es igual a 3 por x elevado al cuadrado, más 2 por x menos 1. Y voy a obtener otra expresión, g, que es igual a x cuadrado, x elevado al cuadrado, menos 3 por x, ¿no? Más 5, ¿no? Tengo ahí dos expresiones. Entonces, con estas dos expresiones vamos a operar ¿no? Vamos a ver la suma, la diferencia, la multiplicación, división, la potenciación, vamos a hallar su derivada, vamos a hallar su integral. Vamos a ver poco a poco cómo resolvemos esto. Entonces la suma de f más g ya tiene la suma. La diferencia, esta, tenemos f menos g, ya tiene la diferencia. Ahora la multiplicación, vamos a ver. F por g. Si esta multiplicación, vamos a ver, podemos simplificar. Veamos. Ahí está. Prácticamente está factorizando, ¿no? Encontrando otros factores, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ahora la división. Podemos también recurrir a Simplify, el comando Simplify, para ver cómo queda. Ahí está. Lo estoy separando en expresiones, ¿no? Vamos a ver si le vamos a una potencia. F, vamos elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? Ponemos Simplify. Prácticamente nos está dando las mínimas expresiones, o sea, factores, sus factores y las potencias, ¿no? O sea, prácticamente los resultados con Simplify nos dan los polinomios, los mínimos polinomios, ¿no? A ver, ahora entramos a lo que, bueno, es lo que más nos interesa, ¿no? Las derivadas, integrales. Por ejemplo, si yo quiero la derivada, o sea, el diferencial de f, si yo le coloco así nada más, me va a dar la diferencial, la derivada 6x más 2, es lógico. Si de f sacan su derivada, les va a dar eso, ¿no?
Pero eso supongamos que por defecto me va a dar la variable, va a escoger la variable, ¿no?, de esa expresión, en este caso x. Pero supongamos que tengo dos, tres variables, ¿no?, dentro de una misma expresión que están declaradas simbólicamente. Entonces yo tengo que especificarle, ¿no? Le especifico. En este caso no, porque tengo una única variable, ¿no?, que es x. Pero como lo repito, si tuviera dos, tres variables, tendría que especificar la derivada respecto de qué variable. En este caso vamos a ponerle x, ¿no?, que es la misma variable, ¿no?, me va a dar lo mismo. Entonces esa es la derivada, ¿no? Ahora supongamos que quiero yo hallar la integral de su expresión de f. Lógico, lo dejo ahí y me va a hallar la integral, ¿no? Pero como la derivada anterior, puedo especificarle también respecto de qué variable, ¿no? También puedo hallar la integral definida, ¿no?, porque la anterior es integral indefinida. Podemos hallar la integral definida como f puede ser de 0 a 2, ¿no? 0 a 2. Entonces, veamos. Ahí tienen. Esa es la integral definida. Entonces, como verán, es más fácil trabajar con matemática simbólica, la parte de diferenciales e integrales, ¿no? Supongamos que yo quiera también resolver o hallar las raíces de la expresión f, ¿no? Y entonces para ello yo recurro a solve de f, ¿no? Y me está dando las raíces, menos 1 y 1/3, ¿no?, de la expresión de f. ¿Se dan cuenta? Entonces, en algunos casos recurrimos a métodos numéricos para la resolución o un cálculo de las raíces de una expresión, ya sea lineal o no lineal. Pero si ustedes ven, con matemática simbólica es más rápido, ¿no?, con el solve. Entonces, si nosotros aplicamos un método numérico para la resolución, eso implicaría que tengamos un algoritmo, que programemos, y son varias líneas en que tenemos que programar. Pero lo que tiene MATLAB con su matemática simbólica, en una sola línea podemos obtener esos resultados. Y no solamente una ecuación, sino pueden ser varias ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de 2, 3, 4 incógnitas que tenga, claro, la misma cantidad de ecuaciones, ¿no?, cero grado de libertad. Entonces MATLAB con el matemática simbólica, específicamente con el comando solve, puede calcular esas raíces o esos valores, ¿no? Entonces es una gran ayuda con el fin de ya no aplicar un método numérico, sino con el solve nada más tratar de resolver el problema. Por ejemplo, cuando se trata de resolver un sistema de ecuaciones, la simulación, por ejemplo, de un evaporador, sabes que, por ejemplo, en un triple efecto voy a tener como 6 ecuaciones. Imagínese aplicar la derivada para cada una de las ecuaciones para obtener la matriz jacobiana y todo ello. Yo en una sola línea, bueno, voy a tener que dar a cada variable, así como fg, una ecuación de cada. Luego tendría 6 variables que contengan las ecuaciones, y en la siguiente línea aplico solve para resolver ese sistema de ecuaciones. Así de simple. Vamos a ver otro, cómo se puede graficar también. Sí, se puede graficar. Vamos a graficar. Entonces en este caso sería zplot.
donde solamente ingreso la función y le digo cuál vendría a ser el intervalo, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 10. Veamos. Listo. Entonces ya no nos haría falta estar asignándole valores a, supongamos, a X, ¿no? Definiendo de dónde va X, luego haciendo el cálculo, obteniendo las y recién aplicando el comando plot, ¿no? Ya no, ya en una simple línea. Si tengo la expresión, quisiera graficar esa expresión y darle solamente su intervalo, ¿no? Entonces resulta también un poco más fácil en matemática simbólica graficar. Veamos otros ejemplos. Pero antes habíamos tenido expresiones, por ejemplo, como multiplicación, división, que nos daban factores, ¿no? Pero factores que quizás nosotros quisiéramos expandir. Entonces hay un comando que es expand. Vamos a multiplicación, por ejemplo, y lo va a expandir, ¿no? Entonces para eso se utiliza el comando span. Otro de los comandos para simbólica, por ejemplo, es, pongamos factor, pongamos 360, ¿no? Me lo va a dividir en todos sus factores, ¿no? De multiplicación, a lo que, por ejemplo, en factor simbólico, ¿no? Como es 360, prácticamente me va a dar el factor, pero le va a dar la potencia, ¿no? Diferente. Hay otro, por ejemplo, tengo el spend, vamos a ponerle S en S, ¿no? De la multiplicación span, variable S, pero queremos supongamos queremos sustituir el valor de X, ¿no? En esa expresión. Entonces vamos acá, tengo yo el comando substituir en la expresión S el valor de X por un número, pongamos 3, ¿no? Entonces nuevamente sustituir en la expresión S la variable X por 3, ¿no? Entonces el valor de esa expresión S va a ser 160. Entonces estamos viendo diferentes comandos que nos van a ayudar a hacer los cálculos si estamos trabajando con matemática simbólica, ¿no? Hemos visto ya lo que son multiplicaciones de expresiones, divisiones de expresiones, sumas, restas, las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las derivadas, las integrales. Entonces hemos visto que se puede hacer una integral indefinida, una integral definida, y por último estamos viendo cómo podemos sustituir un valor en una expresión, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a trabajar con el solve, pero para resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? También vamos a ver la resolución de un sistema de ecuaciones o una ecuación no lineal.
¿Ya? Aquí cerramos este archivo, ¿no? Y creamos uno nuevo. Clear, guardamos. Ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2. Ejecutamos para que limpie workspace, ya. Y declaramos las variables que vamos a necesitar para resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? En este caso voy a declarar yo las variables x, y y z. ¿Para qué? Para una ecuación, un sistema de ecuaciones, ¿no? Con tres incógnitas, tres ecuaciones, tres incógnitas. 5x más y más z es igual a 5. Pero eso lo puedo yo convertir como un f1 que es igual a 5 por x más y más z igual 5. Pero si todo lo paso a un solo miembro, menos 5, ¿no? Y esto tiene que darme igual a 0, ¿no? Pero toda esta expresión para mí es f1. f2, la segunda ecuación, va a ser igual a x más 4 por y más z. Todo eso es igual a 4, pero como pasa un miembro al otro miembro, menos 4, ¿no? f3 va a ser igual a x, ¿no? X más y más 3 por z menos 3. Listo. Veamos aquí, correr para ver. Ahí están las tres expresiones, ¿no? Las tres expresiones. Entonces, lo único que yo debo realizar o hacer es solamente llamar al comando solve, al resolutor, que me resuelva f1, f2 y f3. Nada más. Listo. Bueno, acá se puede apreciar los valores de x y z, sino que no se visualizan, por lo mismo que debemos de cumplir con el formato, ¿no? Que quiero yo x, y z. Listo. Entonces ahí tengo yo x, y z, ¿no? Otra forma puede ser, por ejemplo, que yo tenga aquí un s, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, los valores, entonces tendría que poner es igual s.x, s.y y s.z. Ahí están los valores, ¿no? Entonces hay que cumplir con el formato. Puede ser acá un M, no es necesariamente que sea el mismo, ¿no? O un W. Ahí está. Entonces la resolución de un sistema de ecuaciones no necesita ya aplicar un método numérico, sino ya tenemos acá con matemática simbólica aplicar solamente el comando solve, ¿no? Si tuviéramos también un sistema de ecuaciones no lineales, también podríamos resolverlo, pero hay que tener en cuenta de que en un sistema de ecuaciones no lineales podríamos tener hasta, bueno, si puede ser un punto, pero si tuviéramos una ecuación no lineal y que tuviera varias soluciones, ahí sí sería algo engorroso, más elaborado, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar en simbólicas es esta, ¿no?
de que con el comando solve puedo resolver yo el sistema de ecuaciones lineales, también no lineales, y en el caso de una ecuación no lineal, tener cuidado con los, ¿no? Los diferentes soluciones que pueda tener. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos acá a otro archivo. Ejecutamos, guardamos. El ejemplo es la resolución de un polinomio. Vamos a ver sus raíces, ¿no? En este caso vamos a ver un polinomio de tercer grado x. Declaramos la variable simbólica x y ahí tenemos la función x cubo más 2 por x cuadrado más 10 por x menos 20. Entonces ahí tenemos, y eso es igual a 0, ¿no? Entonces como 0 pasa al otro miembro, es prácticamente 0. Entonces ahí tenemos la expresión. Vamos a resolver, o sea, quiere decir que apliquemos el comando solve, ¿no? Para hallar una X mayúscula de la función f, ¿no? Listo. Bueno, aquí que nos está dando prácticamente en expresiones, ¿no? En expresiones. Entonces para ello vamos a evaluar x, ¿no? Entonces si ustedes ven, en algunos casos podemos obtener la forma de expresiones, los resultados, y para ello necesitaríamos llamar al comando eval. Entonces para que evalúe la variable x que nos está dando resultados con expresión, porque podríamos tener, como se ve en este caso, raíces imaginarias, ¿no? Que claro, en la parte de ingeniería no tendrían ningún sentido físico, ¿no? Ningún sentido físico-químico. A lo que sí tendría sentido físico el valor numérico 1.3688. Entonces aquí estamos conociendo otro comando eval, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? De cómo resolver una ecuación no lineal, ¿no? A ver, tenemos queremos calcular ahora, por ejemplo, valor de h, porque tenemos tanto x que tanto declaramos a x, pero supongamos que tengamos una ecuación de otro tipo de variable, ¿no? Entonces la expresión es la siguiente: si x es igual, q es igual a 33, perdón, a 3.33 por b menos 0.2 por h, cierro todo esto por h, este h está elevado al cubo, ¿no? Y toda esta expresión está elevado a un medio, o sea 0.5. Listo, esa es la expresión, pero nosotros se lo llevamos a un f. F es igual a todo esto menos q, ¿no? Donde q es igual a 12 y b es igual a 3.
Entonces aplicamos el comando solve para la resolución de este ecuación y vemos. Entonces vamos a obtener aquí 1, 2, 3, 4, 5 resultados, ¿no? Pero que cada uno de ellos va a tener un significado. Claro, la parte de la imaginaria no me va a dar ningún significado físico-químico, pero sí en los otros tres valores sí van a tener un significado, ¿no? Y eso queda para la interpretación del usuario. Entonces estamos viendo que podemos trabajar con otro tipo de variables, ¿no? Pero siempre declarando, por ejemplo en este caso, no he declarado f, no he declarado f, no he declarado, perdón, h, pero se sobreentiende de que yo solamente estoy declarando h acá, las otras sí tienen valor, ¿no? B y Q tienen valor. Entonces, la única variable que quedaría sería h, por eso es que no la he declarado acá, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo más. Veamos. Entonces, vamos a declarar sims xy y vamos a ver otra forma de ingresar las expresiones, que sea la siguiente, ¿no? Tres por x más 2 y 2 por y es igual a menos 1. Entonces ahí tenemos ya la expresión completa, ¿no? La otra expresión x menos y es igual a 2. Entonces ahora sí podemos nosotros llamar al comando solve x1 y y1, ¿no? Sería solve de la función f1, f2 y queremos únicamente x y y, las variables, ¿no? A ver, veamos. Ahí tienen, ¿no? Los resultados. Entonces, otra forma también de poder ingresar, ¿no? La expresión completa. No tendríamos que acomodar ni pasar para el otro miembro. Ya, por ejemplo, en este caso, menos 1 pasaría el otro miembro con más 1, ¿no? Y el 2 tendría que pasar al otro miembro con menos 2. Puede ser lo mismo, ¿no? Pero tendría que sacar esto, ¿ya? ¿No? Sacar estos apóstrofes más menos que tenemos lo mismo. Entonces si ustedes quieren la ecuación visualizarla tal y como se les da en el problema, también se puede hacer, no hay ningún problema, pero tendría que ser todo completo entre apóstrofes. Eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo prefiero de esta forma este arreglo ya, ¿no? Así no tendría que poner ahí entre apóstrofe y ya las variables quedan declaradas, solamente escribiría la expresión que quiero. Y claro, y acá no sería x y y, ¿no? Acá vamos a ver. Y la misma forma, ¿no? Ahora resolvamos un sistema de ecuaciones no lineales. Cerramos esto, archivo, abrimos uno nuevo, y C.
ejecutamos para, nos va a decir que guardemos primero, guardar y ejecuta, ¿no? Entonces vamos primero a declarar las variables con las que queremos trabajar. Sims x, y, las variables clásicas. Entonces yo tengo una función f de 1 que es x elevado al cuadrado menos 10x por x más y elevado al cuadrado más 8, ¿no? Y eso es igual a 0. De ahí tengo yo la otra función f2 que es x por y elevado al cuadrado más x menos 10 por y más 8, ¿no? Esas son las dos funciones. Entonces yo aplico nuevamente solve, ¿no? Supongamos que tengo un f y aplico solve para que me calcule f1 f2, perdón, f1 y f2 me calcule o me resuelve este sistema de ecuaciones para encontrar x y y, ¿no? Resolvemos y claro, tenemos ese problema que está en simbólico, entonces tendría que llamar yo perdón, a x y y, ¿no? X y listo. A ver, si yo tengo acá varias soluciones, entonces algunas de estas soluciones lógico que no van a tener un significado físico, ¿no? Pero sí otros, ¿no? Otros van a tener un significado físico. Entonces eso va a depender del intervalo con el que queremos trabajar, ¿no? También. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Solo cambiaremos aquí las expresiones o las funciones. Tendría que ser f1. Entonces sería aquí, supongamos, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menos 1. Y la otra función f2 tendría que ser x al cuadrado menos y elevado al cuadrado menos 1. Voy a colocar punto y coma, no, listo, y resuelvo, ¿no? Y en este caso, bueno, voy a tener dos soluciones, ¿no? Dos soluciones. Una va a ser 1, 0, x1 y y0, y x menos 1 y y0, ¿no? Como viendo acá este ejercicio, como tenemos que la función está, valga la redundancia, en función, f1 está en función de x y y, se supone de que es, podríamos hacer una gráfica 3D, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que es zplot, pero zplot es para 2D. Entonces tendríamos que llamar a zsurf para que haga una superficie de aquí de f1. Le damos el intervalo. Queremos, por ejemplo, si sabemos los valores de a, puede ser de menos 2 a 2 y que haga un mallado o una malla de 10. Veamos, ahí tenemos, podemos darle más, a ver, 30.
Ahí está, ¿no? Podríamos trabajar con también ZMesh. O sea, también tenemos gráficas para funciones para simbólicas, ¿no? Entonces, si tenemos ahí esa gráfica, podríamos graficar la otra función, ¿no? Colon, y llamamos, copiamos, y ahora tenemos para la gráfica P2, ¿no? Veamos, ahí está. Podemos rotar las gráficas. Y va a haber un punto de intersección de estas gráficas, ¿no? O dos puntos, ¿no? Como nos indica los resultados, va a haber dos puntos de intersección. Esos dos puntos son 1,0 y el otro punto será menos 1,0, ¿no? Entonces, cerramos. Entonces vemos que de matemática simbólica es una gran solución cuando se trata de resolver sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones no lineales, y se puede también graficar con el zplot, el zmesh, el zsurf. Entonces queda ya para cada uno de los usuarios como quiera trabajar, ¿no? Ahora resolvamos otro sistema de ecuaciones no lineales un poco más compleja. Vamos a crear un nuevo archivo, crear con CLC. Vamos a declarar las variables simbólicas x1, x2, x3. Las ecuaciones f1 vendría a ser igual a 3 por x1 menos coseno x2 por x3 menos 0.5. f2 viene a ser igual a x1 elevado al cuadrado menos 625 por x2 elevado al cuadrado. La tercera ecuación vendría a ser igual al exponencial de menos x1 por x2 más 20 de x3 por x3 más el numerador tenemos 10 por pi menos 3 sobre 3, ¿no? Voy a ponerle punto y coma. Y esas son las tres ecuaciones y tres incógnitas. 0 grado de libertad. Quiere decir que sí puede resolverse este sistema de ecuaciones no lineales. Vamos a guardar este es ejemplo 5. Ejemplo 5. Entonces, como ven, este sistema de ecuaciones no lineales ya es un poquito más compleja. Encontramos un exponencial, encontramos también un coseno, ¿no? Y vamos a ver el formato del solver, ¿no? Yo quiero x1, quiero x2 y quiero x3. Aplicamos solve, ¿no? Resolvemos las ecuaciones f1, f2 y f3. Veamos.
Ahí están los resultados. Si ustedes quieren verificar estos resultados, esto se encuentra en el libro de métodos numéricos de Antonio Nieves, ¿no? Aquí están los resultados, como pueden ver, para este sistema de ecuaciones no lineales. Ejemplo 4.4. No sé qué versión es, creo que la quinta o la cuarta creo que es. Como ven, esto lo resuelven por métodos numéricos. Pero como les digo, la facilidad del la matemática simbólica es solamente con el comando solve, ¿no? Con el comando solve. Entonces el criterio de cada uno ya queda para que ustedes vean qué les resulta mucho más fácil aplicar un método numérico o aplicar matemáticas simbólicas, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo más. Eh, Ejemplo 6. Listo. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones no lineales, pero de 6 incógnitas, 7 incógnitas. Vamos a ver. X1, X2, X6, X4, hasta X3, X4, X5, X6. Y vamos a tener, el problema nos da 7 ecuaciones, imagínense. X1 por X2 más X6 por X4, y este es igual a 18. Otro más que nos dan F2 X2 más X5 más X6 es igual a 12. F3 X1 más el logaritmo natural es log nada más, X2 sobre X4, ¿no? X4 es igual a 3 y F4 es igual a X3 elevado al cuadrado más X3, perdón, y este es igual a 2. F5 es igual a X2 más X4, ¿no? Entonces, X4 es igual a 4. Y F6 es igual a X3 por paréntesis X3 más 6, y esto es igual a 7, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros las 6 ecuaciones y 6 incógnitas, ¿no? Y acá aplicamos el formato X1, X2, X3, X4, X5 y X6, ¿no?
Hacemos el solve de quiénes de F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Como ven, yo puedo resolver un sistema de ecuaciones. No hay quizás un límite, pero también hay que ser prudente, ¿no? Puede ser 10. Bueno, yo he resuelto hasta 10 ecuaciones no lineales, ¿no? Por experiencia les digo. Ya, veamos. Bueno, otra de las cosas que tiene aquí MATLAB, por ejemplo, aquí no está buscando, no es que esté buscando, sino que no he encontrado solución, está vacía los valores. ¿Y por qué? Vamos a ver qué dice en el aviso. Advertencia, dice, hay soluciones explícitas que no pueden ser encontradas. ¿No? Hay soluciones explícitas que no pueden ser encontradas. O sea, encontramos ecuaciones de la cual sí puede, por ejemplo, en este caso, el F6 puede encontrarse el X3 o a partir también de la ecuación F4, el X3. Entonces hay una contradicción, ¿no? Aquí, ¿no? Si podemos encontrar así simplemente aplicando, o sea, no sé, factorización y a partir de la factorización encontrar las raíces. Eh, por el resto sí no hay problema, pero el F4 y el F6 pueden encontrarse el X3. Entonces, una de las recomendaciones es que no haya ecuaciones explícitas para resolver un sistema de ecuaciones. No, tendríamos que resolver eso y encontrar X3, ¿no? Encontrar X3 para ver cuánto es. Podríamos hacerlo, vamos a ver. A ver, tiene que ser solve F4, ¿no? Ya. F4 la respuesta respecto de X3. Ajá. Entonces tenemos que X3 va a ser 1, pero no. O puede ser menos 2. Entonces ese sería el valor de X3. Una vez que tengo yo el valor de X3, entonces vuela una de estas ecuaciones. O como digo, se quitan las dos ecuaciones. Como ya tenemos X3, no hay ningún problema. Pero vuelta quedaría 1, 2, 3 y 5 ecuaciones. 5 incógnitas, perdón. 5 incógnitas. Tendríamos 1, 2, 3 ecuaciones que... No, perdón, 4 ecuaciones, ¿no? 4 ecuaciones que nos quedaría para poder resolver, pero no tendríamos 0 grados de libertad, ¿no? Entonces no se podría resolver. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En eso. Y MATLAB sí te avisa. MATLAB te avisa que no se puede resolver porque hay un problema. Y claro, ese problema, una vez que hemos detectado que esas dos ecuaciones pertenecen a X3, pueden resolverse por separado, ¿no? Tendríamos que ver uno por uno. Otra ecuación que tenga X3 por acá, a ver, ya no habría, ¿no? Ya no habría. Y no podría resolverse, ¿no? No podría resolverse. Pues tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones con X1, X2, X4, X6 y X5, ¿no? 4 ecuaciones
y 5 variables. Un grado de libertad no puede resolverse, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, yo quiero agradecerles por su atención prestada en este curso y espero que sea de su provecho el mismo. Gracias.